Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos de Mordejai Manuel Noach. Este político, periodista y dramaturgo judío nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1795. Era de origen portugués. Su padre había tenido parte activa en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Se dice que George Washington estuvo en la boda de sus padres. Noach quedó huérfano muy joven y fue admitido como aprendiz de un tallista, aunque sin dejar de acudir a la escuela unas cuantas horas al día. Fue entonces cuando conoció a John Dechtow y a su hermano Stephen, que más tarde alcanzó el grado de comodoro en la Marina de los Estados Unidos. Noach tuvo siempre una excelente disposición hacia el estudio. Pasaba las tardes o en el teatro o en la biblioteca, Franklin Library, lugar frecuentado entonces por los intelectuales y maestros importantes de Filadelfia, ciudad que entonces era la capital de la nación. Tras trabajar algún tiempo en las oficinas de la auditoría de la ciudad, partió en 1800 para Harrisburg para representar como corresponsal a un periódico en la legislatura del estado de Pensilvania. Fue su primer trabajo como periodista. Años después se trasladó a Charleston, en Carolina del Sur, donde estudió leyes. Ahí fue editor del City Gazette. El horizonte político americano era entonces incierto por las amenazas de guerra con Inglaterra. Noach estaba a favor de la guerra y escribió muchos artículos con el nombre de Murray Moloch. Esto le acarreó el odio de muchos y fue retado en numerosas ocasiones, en uno de cuyos duelos llegó a matar a su opositor. La guerra llegó en 1812. Tras la victoria americana, el gobierno reconoció sus méritos y le nombró cónsul en Túnez en 1813. Por entonces los argelinos, que no habían abandonado las prácticas piráticas, asaltaron un barco norteamericano y vendieron como esclavos a sus 12 tripulantes. Noach fue encargado de arreglar el problema con los argelinos. Llevó a cabo el encargo gastando una suma de dinero superior a la que le estaba permitido, asunto que sus enemigos políticos en los Estados Unidos aprovecharon para descreditarle. De vuelta en América, en 1816 se instaló en Nueva York, donde residió el resto de su vida y donde disfrutó de una inmensa popularidad. Su ocupación inicial en este periodo fue el periodismo, aunque encontró tiempo para dedicarse en diferentes proyectos. De hecho, hizo de casi todo. Fue sheriff, juez, intendiente del pueblo de Nueva York, fue editor de National Advocate, el Nueva York Enquirer, el Evening Star, el Commercial Advancer, el Rotativo de la Unión y el Times and Messenger. Financió a James Gordon Bennett cuando éste estableció el importante diario New York Herald. En 1819, Noach publicó sus Travels in England, France, Spain and the Barbary States, donde escribió sus experiencias, los servicios prestados a su nación, mientras estuvo de cónsul en Túnez. Otros libros salidos de su pluma fueron Clowning for a Gathered Harvest en New York en 1845, una colección de artículos y ensayos.
Discourse on the Restriction of the Jews, New York, en 1845. Gozó de fama como escritor de teatro, llegando a ser el más popular de su tiempo. La mayoría de sus comedias tenían que ver con la vida americana y con la historia del país. Algunos de sus títulos más populares fueron She Would Be a Soldier, Marian, or The Hero of the Lake George, The Grecian Captive. El lugar de Noah en la historia judía es sumamente importante. Tiene que ver con sus actividades como liberador de los judíos y como nacionalista judío. Sus viajes a Europa y su contacto constante con las comunidades judías abrieron sus ojos acerca del terrible estado de las cosas en muchos lugares donde los judíos sufrían persecución. Le preocupaba la idea de que muchos judíos vivían amalgamados con población de gente con la que no tenía nada en común. Temía la itbolelut o asimilación. Como la mayoría de los sionistas, abogó por la creación de un país propio en Palestina para los judíos, y aunque creía firmemente en la venida del Mesías, no perdía de vista el hecho que los judíos debían hacer lo posible por crear ese estado ellos mismos. El hecho de que hubiera intentado buscar un país donde alojar a los judíos y crear un estado propio confirma que, a pesar de que consideraba a Palestina como el lugar ideal para ello, sabía que aquello encerraba grandes dificultades entonces. Pero una cosa tenía clara: los judíos tenían que ensayar, que practicar, aunque fuera provisionalmente, en otras tierras, como gobernarse entre ellos. Ese país podría ser los Estados Unidos, algún pedazo de aquella tierra donde de momento pudiera instalarse el pueblo judío antes de volver a la tierra prometida, a Sion. Como ese propósito en la cabeza de Noah, concibió el plan de establecer una colonia judía en Grand Island, en el estado de Nueva York. Tuvo para ello la ayuda de un amigo cristiano llamado Samuel Legat, que compró 2.555 acres de tierra por $16.985. Estaba seguro de dos cosas: de su éxito y de la voluntad de sus correligionarios para seguirle en su plan. A través de un manifiesto a los judíos de todo el mundo, les pidió que emigraran a los Estados Unidos y se instalaran en aquella nueva colonia que llamó Ararat y cuya dedicación tuvo lugar en la ciudad de Buffalo en septiembre de 1825. Pero no tardó Noah en decepcionarse ante la actitud de sus correligionarios. Los judíos de Europa y América no solo negaron a acudir en su ayuda, sino que le ridiculizaron e incluso se opusieron frontalmente a su proyecto y la abandonaron apenas la ceremonia de dedicación de la colonia Ararat hubo terminado. No se rindió. La idea de conducir a los judíos a Palestina estaba presente en su alma. Los acontecimientos políticos europeos en los años 1840 indicaban cambios profundos en el estatus de diferentes países, y Noah creía haber llegado el momento para que los judíos pidieran seriamente que se les asignara Palestina, cosa que hizo en su Discourse on the Restoration of the Jews.
el mayor discurso redactado por él y el más importante. Era una llamada a los cristianos a favor del pueblo judío. La base dialéctica del discurso era los cristianos estaban obligados a ayudar a los judíos a recuperar la tierra de sus antepasados. El discurso fue pronunciado ante una gran audiencia de cristianos en octubre de 1844 y poco después publicado en Nueva York. Ahí murió en 1851. Pocos hombres en la historia moderna del judaísmo han tenido las ideas tan claras como este judío de origen portugués, cuya biografía debe cautivarnos a todos los que amamos el pueblo judío que él defendió. Gracias.